Muy bien, en el capítulo anterior tuvimos una introducción al territorio y revisamos los parámetros de cartografía base para entender pues, las generalidades del, del municipio. En, en este nuevo espacio vamos a revisar otras variables ambientales que tienen una expresión cartográfica, es decir, que podemos ilustrarla en mapas y pues vamos a empezar una por una. La temperatura, de acuerdo con el IDEAM, no hay que ser experto para saber que Barrancabermeja es una ciudad bastante caliente. Tenemos temperaturas medias entre 26 y 28 grados, un poco aquí más de 28 grados, pero en general la ciudad alcanza temperaturas de 34, 36 grados en los días más calurosos. Es una particularidad de la región y, y una de las razones en principio de las decisiones de vivienda para el municipio. Si fuera una ciudad con un mejor clima, en el sentido que pues la gente se amañara, tendríamos la necesidad de adecuar muchas más personas de las que tenemos. Barrancabermeja como destino laboral se convierte en un espacio para ir, trabajar durante el espacio de los proyectos o la carrera profesional. Y finalmente, pues la mayoría de las familias que pues tienen la opción de reubicarse en otras ciudades lo hacen. Entonces el clima en alguna medida ha hecho menos difícil de lo que es el, el tema del ordenamiento. Isoyetas se refieren a las precipitaciones, realmente es muy similar, 2.900 milímetros al año. Barrancabermeja llueve en, en coherencia con los dos periodos climáticos de temporada de lluvia y de sequía del país, pues los cuales han ido variando con toda la influencia del cambio climático, que ha hecho que estos ciclos sean trastornados y nos resulte en temporadas lluviosas más frecuentes y más intensas, lo cual pues nos lleva a eventos de desastres que pues vamos a revisar en otro espacio. La geología de Barranca está compuesta básicamente por rocas sedimentarias. Todas estas que ustedes ven en gris corresponden a depósitos aluviales, es decir, material asociado al río Magdalena, al río Sogamoso. Son conglomerados, arenas, muchas de las cuales son aprovechadas económicamente por comunidades ribereñas que hacen utilización de ese tipo de sedimentos y materiales. Y asimismo tenemos rocas sedimentarias, la formación Colorados, el centro, el grupo Real, el grupo Mesa, que son rocas con diferentes variaciones de sedimentos y en su conjunto representan rocas bastante porosas, lo cual permite que hayan sido eh, formadoras, productoras de hidrocarburos. Asimismo hay capas de arcillas de menor porosidad que pues permite la formación de todas estas cuencas y trampas de producción petrolera que pues corresponden al eje económico de la ciudad. Eso en cuanto a la geología. Las pendientes, miremos esta visualización más caracterizada y simplificada. Tenemos pendientes menores a 1 hasta 3 grados y de hasta mayor a 10 grados. Básicamente, como mirábamos en la charla anterior, las áreas de llanuras pues, son las áreas más planas, al igual que las depresiones a lo largo de los sistemas hídricos y los drenajes principales del municipio. Y tenemos algunas pendientes más altas asociadas principalmente
a las áreas de la meseta de San Rafael y pues ya dirigiéndonos hacia San Vicente del Chucurí. En todo caso, pues las pendientes en el municipio pues no son tan abruptas como en zonas montañosas, pero nos representa pues un parámetro de evaluación de nuestro territorio. Hago énfasis igualmente, como habíamos revisado anteriormente, dentro del área urbana. Aquí podemos ver, efectivamente tenemos estas áreas mucho menores pendientes, áreas planas, y aquí tenemos mayores pendientes en todo lo que es el oriente del área urbana en particular. ¿De acuerdo? Otro parámetro es el tamaño de la propiedad rural. Pues tenemos aquí una división de acuerdo a las UAF y tenemos predios microfundios, predios medianos, predios mayores. ¿Cómo entendemos la simbología? Entre más rojo, entre más colorado, pues mayores los predios, y entre más claros son predios de menor tamaño. Entonces vemos que todo lo que es el sector del corregimiento del centro, tenemos unos predios de mucho menor tamaño. En otras áreas de otros corregimientos, los predios pues tienen una mayor extensión. Eso pues habla bastante de pues, todo lo que es el tema de loteos y la distribución para uso y beneficio de la tierra. Otro parámetro de geomorfología desde la perspectiva de paisaje es uno de los parámetros que pues más claramente nos permiten confirmar lo que venimos hablando. Unas áreas de planicies, o sea, las llanuras, piedemonte, aquí tenemos la meseta de San Rafael, y todo esto es un sistema de lomeríos. Es una de pues, mis representaciones de geomorfología más prácticas para poder identificar homogeneidades en el terreno. Podemos ver la geomorfología desde el punto de vista de las formas. Pues tiene un componente un poco más técnico en cuanto a la nomenclatura de cimas, cubetas de desbordamiento, laderas. Estos que están en amarillo corresponden a laderas. Todos los bordes de los drenajes en general corresponden a, aquí están las taludes y vegas. Aquí tenemos áreas planas en el área urbana. Este fucsia, denominado cuerpo, pues responde a otra manera de expresar la geomorfología dentro del terreno. O de acuerdo a la caracterización IGAC, se parece a la primera que vimos, tenemos áreas de vallecitos, lomas y colinas, llanuras de inundación, glacis, abanicos subrecientes. En última instancia, la idea es que percibamos realmente cuál es la configuración y dónde tenemos las mayores variaciones y las homogeneidades que nos puede resultar desde un análisis de geomorfología. Desde el punto de vista de usos del suelo, aquí tenemos un análisis realizado para los proyectos de hidrocarburos en el municipio, un análisis de acuerdo con la metodología Core Land Cover, que nos permite a partir de imágenes satelitales entender los usos que se les dan al suelo de acuerdo con unas coberturas. Usos agrícolas los vemos en el verde más vistoso, comercial no tiene pues una expresión grande. Los verdes se asocian más con conservación, forestales en verde olivo, industrial, aquí en la refinería pues, y en las partes de los centros productores de hidrocarburos, portuario, efectivamente donde está el puerto, y ganadero en donde está morado. Nos damos cuenta que la mayoría de la clasificación de usos actuales del suelo los tenemos en ganadero y agrícola.
lo cual en todo caso pues es una aproximación y pues tiene que ser refinada. Aquí tenemos el relleno sanitario en rojo. Un área muy grande del municipio tiene unas connotaciones ambientales normativas bien específicas que vamos a revisar, en el sentido que esta clasificación de usos actuales del suelo pues no puede interpretarse linealmente como una realidad 100%. No todas estas áreas que están en morado pues se les está dando un uso ganadero en primera instancia porque hay restricciones o prohibiciones desde el ámbito ambiental. Coberturas. Cobertura es una capa pues previa al uso, porque nos representa una definición literal de qué tipo de coberturas tenemos sobre el suelo. Pues podemos interpretarlas, la mayoría de los verdes son áreas forestales o de protección, o algún tipo de mezcla de áreas boscosas con pastos, algunos pastos bajos, pastos enmalezados, pastos más altos, áreas de lagunas, en negro explotación de hidrocarburos, el área del aeropuerto. En general, este mapa de cobertura es un mosaico bastante complejo, bastante detallado y pues da mucha información en la medida que pues se requiere analizar un área específica, pues se hace el acercamiento para hacer el análisis. Pero a modo de ilustración, que es nuestro propósito, esto es el mapa de coberturas. Y el mapa de vocación es un mapa que nos muestra cuál debería ser, de acuerdo a los tipos de suelos, de acuerdo a las clases agrológicas que tenemos en el municipio, el uso que deberíamos darle. Entonces, en vocación tenemos áreas amplias agrícolas, las verdes, verde claro. Verdes oscuros son principalmente áreas en conservación, que su uso debería ser conservación. En morados ganadero, si se dan cuenta hay un contraste de uso actual con la vocación. Vamos a hacer el contraste para visualizarlo. Aquí tenemos el uso actual y aquí tenemos la vocación debajo. Entonces, uso actual, vocación, uso actual, vocación. Esto lo que nos lleva es finalmente un mapa denominado mapa de conflictos, en el cual vemos cuáles áreas del territorio estamos utilizando de la manera óptima y qué áreas estamos subutilizando o utilizando bien, de forma que pues uno pueda orientar las decisiones de uso, principalmente en el suelo rural. Entonces aquí tenemos nuevamente el área, el mapa de vocación y un mapa de clases agrológicas, de acuerdo con el IGAC, nos muestra, de acuerdo a sus características de suelos, pues clases agrológicas. A modo de referencia, por ejemplo, las clases 1, 2, 3 son clases agrológicas relacionadas con alta fertilidad y potencial para uso agrícola. En ese sentido, vemos sobre los márgenes de los ríos, en las áreas de las riberas, las llanuras de inundación son principalmente las áreas con esta vocación. En este punto hago una observación, de pronto es personal, sin embargo, pues está sustentada en estas evidencias y entra de pronto en cuestionamiento respecto a las vocaciones que se plantean para el municipio en algunos escenarios. De manera bien intencionada se busca siempre desarrollar proyectos productivos en el agro. Es algo pues casi que a nivel nacional, en el Ministerio de Agricultura, y todos los municipios están en este propósito. Barranca Bermeja no es la excepción. Sin embargo, hay que ser conscientes de que hay suelos con mayor potencial para ser utilizados para fines agrícolas
y principalmente si son isoagrícolas extensivos o de alta productividad. En ese sentido, Barranca Bermeja, en mi opinión, nos muestra que las áreas para su desarrollo agrícola están concentradas en esas llanuras de inundación, son los suelos más fértiles y no somos una potencia agrícola, como lo pueden ser otros municipios con unos suelos de características mucho más aptas para enfocar en este renglón económico. La contraparte a esa tesis pues, que acabo de expresar es básicamente el aprovechamiento de suelos para desarrollos agroindustriales que son distintos a agrícolas. Sin embargo, sobre ese tema, pues la idea es profundizar una vez tengamos el panorama completo de caracterización. Con eso terminamos la revisión de otras variables ambientales que son base para los futuros análisis que vamos a desarrollar.